detenernos. El miedo no puede detenernos, porque cuando el miedo te detiene, te aplasta y te hace un perdedor. Soy una mujer de fe y siento miedo, pero si el miedo me detuviera, yo no pudiera predicar a la gente que le he predicado hasta el día de hoy. Así que el miedo no puede tener lugar en mi vida. Y aunque lo siento, lo dejo ahí, pero lo venzo. Todo está en vencer aquello que está en tu corazón. Gloria a Dios. No le huyas más a las cosas por miedo. Hay veces que Dios prepara momentos en tu vida para enfrentar una realidad y por miedo le huyes. Y no quieres que llegue ese momento. No sigas aplazando lo inevitable, porque un día Dios te va a pedir cuenta por lo que el miedo te privó de hacer. Hay cosas que tienes que vencer para llegar a la meta, y siempre para llegar a la meta hay que vencer los miedos. Hay cosas que Dios nos quiere dar, pero que antes hay que vencer el miedo y cerrar áreas en nuestra vida. Si no, no va a poder ser. Si ellos dijeran que había temor, Dios le dijo: no temas. Dios conoce la mente y el corazón de los hombres. Aleluya. Dios conoce por lo que has pasado. Dios conoce por lo que estás pasando. Quizás tienes miedo a hablarle a la gente. Quizás tienes miedo a que la gente te vea. Quizás tienes miedo a hablarle a un compañero, a una familia. Quizás tienes miedo a entregarle tu vida a Cristo. Quizás tienes miedo a confiar en alguien porque tienes el recuerdo de una traición en el pasado. Quizás tienes miedo a enamorarte porque tienes miedo, porque recuerdas que alguien te traicionó en tu pasado. Pero si el miedo sigue cobrando vida, te va a quitar tus sueños y te va a quitar tus deseos de vivir una vida diferente. Hay padres que tienen miedo a hablarle a los hijos sobre el sexo, y como tienen miedo no lo hacen. Y como tú no lo haces en la escuela, tus amigos, en el Facebook, ellos no tienen miedo y se lo están diciendo. Y tu hijo está creciendo con una conducta errada porque tú tienes miedo a enseñarle lo que la Biblia dice que debes de enseñarle. El miedo hoy en la tierra está causando cientos de problemas. El enemigo provoca temor. Así que nosotros como hombres de Dios tenemos que vencer el miedo. Quizás tú hasta el día de hoy has tenido que enfrentarte con Dios, tener una experiencia con Dios. Hoy el Señor te dice: pon tu mano sobre tu boca y calla. No hables más de miedo. No hables más de lo que te detiene. No hables más de lo que sientes el temor. No hables más de tu pasado. No hables más de lo que pasaste. No hables más de lo que sufriste. Hay gente que son excavadoras. ¿Sabe lo que es una excavadora? Que aunque camine 3 minutos, ahí sigue excavando. Y camina 2 cuadras y sigue excavando. Y lo único que hace es excavar. Hay gente que por mucho que avance, siempre termina excavando en el pasado. Son excavadoras. Este es el tiempo de que no escarbes más en lo que pasó. Deja el pasado atrás y comienza a vivir un ahora. Dios no le estaba diciendo a Jeremías ni permitiéndole: no me digas más que tú eres un niño. A partir de hoy tú eres un profeta. Y a mí no me importa tu edad, a mí no me importa tu capacidad, a mí no me importa si tú no tienes palabra. A mí lo que me importa es que yo te he llamado, yo te he escogido para este tiempo, para este momento, y a partir de hoy tus palabras nunca más pueden ser: tengo miedo, porque yo pondré mis palabras en tu boca. Aleluya. Gloria a Dios. No tengas miedo nunca más a hablar. Y termino con esto. Dice el versículo 10: mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Aleluya. 1, no temas. 2, calla. 3, no acepto pretextos. Yo pondré mi palabra en tu boca. 4, cuando tú no temes, cuando tú aprendes a hablar palabra de Dios, cuando tú aprendes a no detenerte por el miedo, dice el Señor:
yo te pongo sobre todo aquello a lo que tú le temiste. Yo te pongo sobre todo aquello que te intimidó. Yo te pongo sobre todo aquello que te hizo temer. Y dice, y aquí yo no te pondré por gusto, ni para hacer banderita ni farolito. Yo te pongo para reinar, para gobernar, para que puedas arrancar lo malo y plantar lo bueno, para que puedas construir, porque cuando tú vences el miedo, tú puedes construir en una base sólida, porque lo que era miedo ahora se convierte en valentía. Gloria a Dios. Dios no te llamó por gusto. Dios no te llamó por gusto. Dios te llamó para plantar, para edificar, para que tú puedas caminar desarraigando, arrancando. Dios te llamó, este se oye mejor. Dios te llamó para que caminaras plantando cosas nuevas. ¿Quién le puede hablar a alguien de vicios? Alguien que salió del vicio, porque venció el miedo y venció el problema, y entonces puede desarraigar y puede plantar en tu vida. Dios te llama a vencer el miedo, para que cuando tú venzas el miedo puedas ayudar a otros a plantar y puedas desarraigar. ¿Sabes por qué puedo hablar de perdón? Porque a mí me tocó perdonar. ¿Sabe por qué puedo hablar de sufrimiento? Porque a mí me tocó sufrir. ¿Sabe por qué puedo hablar de ser abandonado? Porque a mí me abandonaron. Todo lo que te pasa en la vida es porque cuando tú terminas de vencerlo, Dios lo usa como una experiencia y te pone sobre naciones, te pone sobre pueblos, te pone sobre gente a la que tú le vas a hablar. Significa que si en la vida estás pasando por momentos crueles, fuertes y difíciles, es porque Dios ha establecido un propósito en la vida para que esa enseñanza, esa victoria te pueda capacitar para gobernar sobre lo grande. Porque si en lo poco eres fiel, en lo mucho Él te puede poner. Pero ¿cómo vas a decirle al Señor que vas a gobernar una iglesia o multitudes de 5,000 cuando no eres capaz de gobernar un problema en el hogar, en la familia, en la finanza, en tu trabajo? Por eso Dios te manda a vencer el miedo, porque cuando vences tu miedo eres capacitado para gobernar en lo grande. Aleluya. Con esto termino. ¿Cuántos dicen amén? Gracias por querer que termine. Cuando Dios nos manda a callar, es porque estamos hablando de más. Dice la Biblia, ser prontos para oír, tardos para hablar. Ser prontos para oír, tardos para hablar. Santiago dice, refrena tu lengua, porque es el órgano que controla todo tu cuerpo. La Biblia dice, de la abundancia del corazón habla la boca. La Biblia dice que tus palabras tienen poder y que hablarás palabra de vida y no palabra de muerte. La Biblia dice que todo lo que atares, si no habló de coger una soga, una cadena y amarrar a alguien, habló con tus palabras. Todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. La Biblia dice, porque en tu boca he puesto palabras de poder. La Biblia dice, porque de tu boca yo haré que salgan palabras con vida. La Biblia habla mucho de la boca. ¿Sabe por qué? Porque tu boca está puesta por Dios para hablar palabras de Dios. Nunca más palabras de derrota. Nunca más palabras de vergüenza. Nunca más palabras que te hagan avergonzarte de ti mismo. Dios es el único capaz de ver en ti lo que tú no eres capaz de ver en ti mismo. Jeremías creía que no era nada, pero Dios sabía que él era un profeta. Tú crees quizás que tú no eres nada, que tú no sirves, que tú no tienes alternativa, que Dios no va a hacer nada contigo, que has sufrido tanto, que has vivido tanto, que ya no le sirves a nadie. Pero la verdad es que hay uno que es capaz de ver en ti lo que tú no puedes ver en ti mismo. Tú puedes ver tu cuerpo, quizás una malformación, quizás un problema, quizás una cojera, quizás una enfermedad, un lunar, una verruga. Tú puedes ver todo lo que hay por fuera.
afuera, pero el Señor puede ver todo lo que hay por dentro. Y todo lo que hay dentro de ti es lo que te da el verdadero valor delante de Dios. Dios no miró a Jeremías por su cuerpo. Dios no escogió a ningún hombre de Dios por su cuerpo. Dios lo escogió por lo que había en su corazón. Y es tu corazón lo que emana vida. Así que si tu corazón está lleno de miedo, con miedo no le puedes servir a Dios. Escapando no le puedes servir a Dios. Huyendo no le puedes servir a Dios. Pensando en tu pasado como excavadora no le puedes servir a Dios. A Dios le sirve cuando vences el miedo y entonces estás listo para gobernar en lo grande. Dios no podía decirle a Jeremías: te pongo sobre naciones, si Jeremías primero no había vencido el miedo. El ángel no pudo decirle a María: María, vas a tener un hijo, si antes María no vencía el miedo. Dios no podía decirle a Pedro: